hermano que tú has traído hasta este lugar. Señor, necesitamos de ti, de tu palabra, Señor, y te rogamos, Padre, que también en esta hora tú nos hables, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe, ayúdanos a estar atentos, Padre, ayúdanos a ser obedientes también con tu palabra, y te rogamos también, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien guíe, Señor, a nuestro pastor, que le use también en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Muy bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a ir a la Biblia. Y bueno, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Ahí la palabra del Señor nos enseña o nos habla acerca de las señales antes del fin, hermanos. Y el día de hoy vamos a tener nuestro mensaje ahí en esta porción de la palabra de Dios. Y dice así la Biblia. Voy a leer solamente el versículo 7 y comienzo. Dice así, hermanos: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Bueno, hermanos, últimamente en el mundo en el que vivimos, me parece que cada vez el tiempo va más rápido. Las relaciones, hablando en cuanto a países y sociales también, no solamente de manera diplomática, sino en familias, en nuestra sociedad, todo va cambiando, hermanos. Hay muchos conflictos internacionales. Últimamente hemos escuchado acerca de muchas cosas, no solamente fuera de nuestro país, no solamente a nivel internacional, sino que aún dentro de nuestro país hay crisis, no solamente políticas, hay crisis económicas, hay crisis sociales y de diversas, hermanos. Hay enfermedades, hemos tenido pandemias, hay violencia, eso ni se diga, y hermanos, los desastres naturales, terremotos, huracanes, en otros lugares tornados, y demás cosas que pueden pasar. Aún con todo esto, hermanos, la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos, y hoy en día, hermanos, estamos viendo tecnología que quizás muchos ni imaginábamos ver. Y aunque todo, hermanos, va cambiando, y aunque todo va pasando, hermanos, y aunque hay más tecnología, aunque hay más recursos, y aunque tenemos todos los medios a nuestra disposición, hoy en día, hermanos, es cuando la gente vive con más temor y con incertidumbres por lo que pasará o por lo que ellos están viviendo, hermanos. Muchos piensan en qué va a pasar en el futuro, muchos piensan en qué sucederá con todo lo que la Biblia nos enseña y los acontecimientos que ya han sido profetizados. Muchos también pudieran cuestionarse hacia qué rumbo va este mundo por cómo estamos viviendo. Muchos piensan en la paz, si algún día podrán gozar de esa paz en este mundo. Pero, hermanos, Cristo en Mateo 24 nos describe, hermanos, lo que va a pasar o lo que ya está sucediendo también. Y en el versículo 6, ahora vamos a ver, hermanos, dice la Biblia: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice, hermanos? Aún no es el fin. Cristo había hablado y profetizado de todo lo que nosotros vemos hoy en día, pero Él nos dice en su palabra que no nos turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero que aún o todavía, hermanos, no es el fin. Y de hecho, hermanos, lo que más hemos oído últimamente es de rumores de guerras, hermanos. El 28 de febrero de este año, quizás uno de los momentos más tensos en el segundo mes del año, ¿verdad?, que escuchamos en el mundo entre Israel y Estados Unidos lanzando, hermanos, ataques en contra de Irán, y muchos drones y misiles y todo esto. Y la verdad es que al ver nosotros toda esa situación, al estar de este lado del mundo, quizás si nos preocupábamos y veíamos catástrofes y gente muriendo y demás,
pero la gente que vive en esa parte, sin duda que sufrió, hubo gente inocente que murió. Entonces, hermanos, hemos visto rumores de guerras, hemos visto guerras últimamente, hermanos, y aunque esa tensión y este conflicto, hermanos, hablando en cuanto a misiles, armamento y demás, no solamente fue una tensión de armas, sino que también hubo una tensión económica, globalmente hablando. Amenazaban con cerrar y de hecho no permitieron que Estados Unidos pasara por el estrecho de Hormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo, porque ahora así se manejan las cosas, hermanos, no solamente es con armas, sino que cerrando, hermanos, fronteras y todo esto se afectan y hay muchas cosas que se están entre ellos atacando. Y hermanos, sinceramente, a veces la gente se afana, se preocupa y se pone preocupada de lo que va a pasar. Yo recuerdo mucho cuando fue la pandemia, hermanos, yo no he entendido esa parte de la pandemia, cuando vino el COVID-19, no lo he entendido todavía, ¿por qué la gente se puso a comprar mucho papel higiénico? Si vieron las noticias, cómo la gente iba con los carritos llenos de papel higiénico, algunos decían porque iban a cerrar ciertos, ¿verdad?, ahí donde iban a pasar los buques y demás. Pero hermanos, no he entendido esa parte, ¿verdad?, porque nunca se escaseó el papel higiénico. Pero la gente así se alarma, hermanos. A veces la gente escucha una noticia que es una noticia falsa y empieza a alarmarse y empieza a entrar en temor. Y hermanos, la iglesia no debe de vivir en crisis y la iglesia no debe de vivir en temor, hermanos. La iglesia debe de vivir en esperanza, debe de vivir en fe y debe de vivir en un propósito aún en medio de todas estas cosas, hermanos. Porque cuando el mundo pierde su rumbo y cuando aún los gobernantes del mundo pierden el control de sus naciones, adivinen qué, hermanos, hay un Dios ahí en el cielo que sigue gobernando y es soberano por sobre todas las cosas, hermanos. Entonces, hermanos, las cosas no van a mejorar. De hecho, las cosas se van a poner peor. Vean nada más nuestro país. Hay muchas tensiones políticas que si los gobernantes no llegan a manejar bien las cosas, pueden venir crisis económicas a nuestro país por las relaciones bilaterales que tenemos con nuestro vecino de aquí al lado, bueno, de allá del norte. Y pudiéramos nosotros preocuparnos y decir qué va a pasar, las cosas van a subir, el trabajo se va a escasear, quizás, no sé, hayan conflictos y quizás muchos piensan en una invasión y demás. Hermanos, las cosas han de cumplirse y las cosas van a pasar y habrá guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes, pandemias. Pero hermanos, debemos de estar tranquilos, no debemos de turbarnos porque es necesario que todo eso acontezca, pero todavía, dice la Biblia, no es el fin. Y sabe, hermano, todo esto solamente nos comprueba que la palabra de Dios es real, hermanos. Nosotros ya lo sabemos y lo creemos, pero todos los acontecimientos que hoy vivimos nos confirman que la palabra de Dios es viva y es verdadera. Ninguna crisis puede sorprender a Dios, hermanos. A nosotros sí, pero a Dios no. Él sabe todo lo que va a pasar. De hecho, Él sabe cómo va a terminar nuestra vida. Él sabe el rumbo de nuestro país, hermanos. Dios ve el futuro, hermanos, y Él sabe, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, pero no ve el futuro con incertidumbre de qué va a pasar o qué va a suceder ni preocupado. Hermanos, Él es Dios y Él tiene cuidado de sus hijos, pero nosotros no, hermanos. Nosotros sí pensamos, ¿qué vamos a hacer si sucediera algo? Cuando, ¿verdad? Pues estaban las tensiones aquí entre Estados Unidos e Irán y bueno, Irán tenía armas que pudieran llegar a Estados Unidos, hermanos, y algunos bromeaban y decían, ojalá no se equivoquen, ¿verdad?, y lo manden aquí a México, y la gente se preocupaba si quizás podía pasar eso. Pero hermanos, aunque el mundo entre en crisis, aunque haya tensiones, aunque haya guerras, conflictos, hermanos, Dios sabe todo y Él tiene un plan, hermanos. ¿Se acuerdan del diluvio? Como la gente en ese tiempo, la Biblia nos relata que entonces cuando vino el diluvio, vinieron las aguas, la gente creyó entonces al anuncio de Noé. Pero cuando Él les pregonaba, les anunciaba, les decía que, ¿verdad?, buscaran del Señor, ese Noé que fue pregonero de justicia, un hombre piadoso,
un hombre justo, hermanos, un hombre temeroso de Dios. Hermanos, la gente no hacía caso, pero cuando vino la crisis, cuando vino el diluvio, entonces, hermanos, todos empezaron a querer entrar en el arca y querían, ¿verdad?, que Noé abriera las puertas, pero una vez que se cerraran esas puertas, nadie iba a poder entrar. Para Noé solamente fue la confirmación de que Dios cumple lo que dice y Dios cumple lo que promete. Entonces, esto es importante para nosotros, hermanos, porque nosotros debemos de saber, hermanos, que nuestra vida está gobernada por Dios. Dios es soberano sobre el mundo y sobre nuestra vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos noticias como estas, es fácil tener ansiedad, es fácil preocuparnos, pero debemos de recordar algo bien importante y que debe de alentarnos en nuestra vida. Cuando todo eso pase y cuando todas esas cosas acontezcan, y aun cuando escuchemos todos estos rumores, hermanos, para nosotros es una esperanza. Cristo viene pronto. Para nosotros es un aliento. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a sufrir de todas las cosas que Dios tiene preparado para la destrucción de la humanidad, de todo eso, porque la Biblia nos enseña, hermanos, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Es decir, vivimos en un mundo donde hay tensiones, rumores. Sin embargo, el cristiano, el Hijo de Dios, cuando todo eso acontezca y venga, estará en los brazos de su Señor, hermanos. Entonces, la Biblia nos enseña en Timoteo que en los postreros días iban a venir tiempos peligrosos, hermanos. Iban a venir tiempos, esa palabra peligrosos, en el griego es un sinónimo, en tiempos endemoniados. Y vivimos en tiempos muy difíciles, hermanos, y desde hace mucho tiempo atrás esto se ha ido anunciando, y nuestros días hoy son marcados por conflictos, por tensiones, por dificultades, hermanos, pero cuando nosotros vemos todo eso, recordamos que la Biblia es verdadera y debemos de recordar que Dios está permitiendo que con toda precisión se vaya cumpliendo todo lo que Él ha dicho. Y ¿sabe qué? Eso debe de fortalecer nuestra fe, hermano. Al que no conoce de Dios, esto, hermano, lo preocupa. De hecho, hermano, mucha gente cuando empieza a ver todas estas cosas quiere acercarse a Dios. No sé si les he contado, siempre les cuento muchas cosas. Creo que ya lo conté, pero en una ocasión, hermanos, yo vivía en un lugar que se llama San Luis Beltrán, al norte de la ciudad de Oaxaca, ahí casi la última colonia pegada al cerro, hermanos. Yo vivía ahí, y era un pueblo, una colonia muy pequeña, todos nos conocíamos, conozco a todas las familias de ahí, y conocíamos a una señora que era la señora Josefa, no sé si todavía viva, doña Chepa le decían, pero no sé, la verdad no sé si viva o no viva la señora, era doña Josefa, y era una señora que era como muy católica, entregada al catolicismo, pero era enemiga de los cristianos, ¿verdad? Siempre estaba en contra de los cristianos. Y había unos jovencitos en ese tiempo, adolescentes, que les gustaba hacer bromas a todos los que pasaban por ahí. Yo no lo hice, ¿ok? Yo era pequeño, yo lo presencié nada más. Entonces, hermanos, ellos cuando pasaba la gente, no sé cómo hacían, pero hacían polvo, hermanos, y luego tocaban como una trompeta para espantar a las personas. Una ocasión la señora Josefa iba pasando, ya era tarde noche, y estos ingratos, hermanos, empezaron a hacer como mucho, creo que hicieron humo, hermanos, no sé qué hicieron, y empezaron a tocar como una trompeta, una corneta, y ella empezó a gritar: Dios mío, las trompetas, Cristo vino. Y ella empezó bien asustada. Entonces yo dije: esta es la señora bien que conoce, ¿verdad? Pero nada más está en contra de la cristiandad. Y sabe, hermano, no venía Cristo, eran ellos que estaban haciendo bromas, pero mucha gente, en medio de tantas crisis que hoy vemos, empiezan a recordar que lo que los cristianos dicen es verdadero, y no porque los cristianos lo digan, sino porque la palabra de Dios es veraz, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Mucha gente, cuando vino el tiempo de la pandemia, empezó a tener un corazón sensible más para Dios, hermano.
Hubo mucha gente salva, hubo mucha gente que escuchó del Evangelio, hubo mucha gente que entregó su vida al Señor cuando viene violencia. Qué triste es, hermanos, pero yo he estado en funerales en donde cuando ya muere el familiar o muere la persona, entonces sí dicen, hablen de Cristo para que mi familiar, a ver si escucha, ya que ahí en la caja está, ya no va a escuchar. Pero quienes sí pueden escuchar son aquellos que estarán ahí presentes. Pero ¿por qué esperarnos hasta que venga la crisis? ¿Y por qué esperarnos hasta que alguien muera para poder hacer caso a lo que la palabra dice, hermanos? Para el cristiano entonces esto es esperanza, no es de alarmarnos, no es de nosotros turbarnos como Dios nos dice en su palabra, hermanos, porque Jesús no solo anunció que iba a venir un tiempo de crisis, también, hermanos, nos enseñó a nosotros como cristianos a poder entender los tiempos que habían de venir, hermanos. El cristiano que sabe de la Biblia y ha escuchado de ella, entiende que lo que pasa solamente son cosas que Dios ya había dicho en su palabra, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Cuando vienen esas crisis, debieran de hacer algo en nuestra vida espiritual, hermanos. Que la vida no se trata solamente del mundo en el que vivimos y de lo material, hermanos, sino también se trata de algo bien importante, de nuestra relación con Dios, de nuestra entrega hacia Él, de saber que a veces lo sabemos en nuestra mente como algo teórico, pero que vivamos, hermanos, en nuestra vida completamente aquello de lo cual ya hemos escuchado. Porque ¿sabe algo, hermano? Dios está interesado, aún en medio de todas estas cosas, en el destino eterno de las personas. Y en estos tiempos, hermanos, es una gran oportunidad, hermanos, de poder nosotros hacer algo por estas personas. ¿Sabe, hermano? Le hemos hablado a la gente que Cristo va a venir. En algún momento de nuestra vida le hemos dicho eso a las personas, ¿sí o no, hermano? Arrepiéntete, busca del Señor, así como Juan pregonaba, así como Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos, busquen al Señor. Lo mismo le decimos a la gente, hermanos, le decimos que se arrepienta, hermanos, pero ¿qué hacen, hermanos? No lo toman en serio. Es como cuando el sistema meteorológico nacional o el celular rural, hoy dijo que iba a llover a las 6 de la tarde, hermanos, y ya está lloviendo, entonces está bien. Pero a veces, ahí, ¿verdad? El sistema meteorológico dice algo y uno no lo cree, ¿verdad? Dicen que va a llover en Cuautla, con ese calor no creemos nada. Pero cuando empieza a caer la lluvia, ¿qué hacemos? Ahí andamos como gallinas sin cabeza, la ropa, ¿verdad? Y metiendo todo y tratando de meter aquello que se va a mojar. Bueno, hermano, ¿sabe? Así es el mundo, se le advierte, se le dice. Pero hasta que no ven lo duro de la crisis y no ven que verdaderamente está subiendo este mundo, entonces dicen, sí es cierto lo que decían los hermanitos y sí es cierto lo que Dios decía en su palabra. Entonces, ¿sabe qué revela todos estos acontecimientos que han de venir y que estamos viviendo? Que el ser humano es muy frágil, hermano. Que la humanidad, hermanos, no solamente el ser humano, las economías son frágiles e inestables, hermano. No nada más por algún acontecimiento que pase, el dólar, hermanos, y el precio del petróleo, y afecta al peso mexicano y todas las monedas del mundo, hermanos, porque un país puede prosperar en los años, puede tener prosperidad mucho tiempo. Pero, hermanos, pudiéramos pensar en un país que fue muy próspero en los años 80, 70, que fue Venezuela, hermanos, comparado con grandes potencias que existen hoy en día. Venezuela es un país riquísimo, pero hoy vemos a Venezuela en una crisis económica que ha vivido por muchos años. Entonces, no quiere decir que porque haya estabilidad económica en una nación siempre vaya a ser así, hermano. Hay muchas cosas que pueden afectar la política, los gobernantes, etcétera, los recursos naturales, hermanos, pero eso nos muestra que el ser humano, hermanos, es frágil. Las economías son cambiantes. De repente, ¿verdad? Alguien va al mercado y la semana pasada compró 1 kilo de jitomate, 20 pesos, por así decirlo, no digo que se fue a 20 la semana pasada, y va, hermanos, a la otra semana y 50 pesos, 60 pesos. El acero todos los días, hermanos, su precio es voluble. Hoy te cuesta 50 pesos menos, al otro día te puede costar, hermanos, 100 pesos más, 150 más. Mis suegros que venden estos materiales, el precio se dispara de un día para otro, hermanos. ¿Por qué? Porque es inestable, depende mucho de la crisis que haya en ese momento en el mundo.
Las riquezas pueden desaparecer rápidamente, hermanos. Puede haber guerras, pueden países entrar en recesión, puede, hermanos, haber desastres. Y eso nos enseña y nos muestra solamente que todas las estructuras económicas que hay en el mundo, sean de derecha o sean de izquierda, hermanos, son inestables y no son seguras. ¿Por qué? Porque así es este mundo. Por eso, hermanos, como cristianos, debemos sí aprender a vivir y a administrar y tener los recursos materiales, hermanos, pero como se nos enseñaba en la escuela dominical, hermanos, no poner nuestra confianza en el dinero. La Biblia nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuestra confianza, hermanos, debe de estar siempre en el Señor, hermanos, en que Él puede ayudarnos, en que Él puede proveernos de manera divina, hermanos, porque Dios puede cuidar de nosotros. Yo recuerdo un testimonio que el pastor Luis Ramos daba allí en San Luis, allí en nuestras clases de teología, ¿cómo se llama? Administración del ministerio, los días martes, y él nos decía, en el año 94, cuando hubo la crisis en México, y la devaluación del peso y todas estas cosas que estaban afectando, ellos levantaron su templo, hermano, en ese periodo, y pues la gente se preguntaba, pues ¿cómo le hacen ellos, verdad? Pues ¿de dónde sacan dinero? Si la crisis está más dura que nunca, y levantaron su templo y hicieron su templo, y hermanos, sin duda alguna que ese es Dios, hermano, porque pudiera haber crisis, hermano, y pudiera haber, hermanos, muchas situaciones adversas, pero ¿sabe quién es el que nos sostiene y el que nos cuida? Siempre el Señor, hermano. ¿Sabe algo? Los políticos buscan soluciones a los problemas del mundo, o tratan de buscar soluciones a los problemas del mundo. Pero hay cosas que los políticos o los gobiernos lo han eliminado, y creo y no creo y dudo mucho que suceda, como la injusticia, como la violencia, como la corrupción, hermanos, y como las crisis que hay cada año. Dudo mucho que las eliminen. Ellos piensan en solucionarlo, hermanos. Y hermanos, ¿saben por qué no pueden? Porque están limitados, hermanos. Hay mucha imperfección en todos ellos. Pero ¿sabe quién sí puede ayudarnos? ¿Sabe quién sí puede sostenernos? Dios sí puede cuidar de nosotros, hermanos. Porque Dios no solamente está para gobernar los países y esto, Dios está para cuidar de sus hijos. Dios está con nosotros y Dios siempre nos ayuda. Por eso recordamos que se cumple lo que la Biblia dice. Vemos que el mundo es muy frágil, pero que el cristiano, hermano, debe de tener su confianza en el Señor. Como cristianos, hermanos, la Biblia nos manda en Romanos capítulo 13 a respetar a nuestras autoridades, hermano. Y debemos de hacerlo, y la Biblia nos enseña a orar por ellos, hermano. Pero nuestra confianza no es la autoridad de nuestro país, ni los políticos, ni ningún partido político, ni ninguno de ellos, hermanos. Nuestra esperanza está en nuestro Señor eterno, hermanos. Él cuida de nosotros. Por eso, hermanos, este mundo es inseguro e inestable, porque muchas veces los gobiernos depositan su seguridad en reservas de oro, en sus cajas fuertes, en sus búnkers que tienen ahí llenos de dinero y todo eso, en sus propiedades, en sus recursos y demás, hermanos. Pero cuando vienen las crisis y los problemas, eso no les sirve de mucho. Pensando en Venezuela nada más. Yo tenía un amigo, él murió en el 2019, mi amigo Jasmine Briceño, él era de Caracas. Ustedes conocieron al pastor José Luis Fuentes, creo, si alguien se acuerda de él. Él fue salvo bajo el ministerio del pastor José Luis Fuentes, y él se fue a San Luis, estudiaba, era de la generación de mi esposo, fuimos buenos amigos, etc. Pero después de muchos años regresó a Oaxaca, a México, y me dijo, Eli, voy a México. Y le digo, pues qué bueno. Digo, ¿quieres pasar a Oaxaca? Y me dijo, sí, voy a ir. Y andaba visitando iglesias porque estaba buscando apoyo para pastores en Venezuela, y fue a Oaxaca. Y yo no sabía que él llevaba dinero, hermanos. Mi mamá, en esa ocasión comimos con mi madre, y Jasmine dejó así su saco, a ver si no se sale mi dinero de acá, no se vayan a emocionar, hermanos. Y él puso su saco así en un sillón, ¿no? Y de repente mi mamá lo movió hacia otro sillón, ¿verdad? Y sale así, hermanos, un montón de billetes. Pero un montón, hermanos, o sea, estaban así los fajos de billetes, hermanos.
Y mi mamá se quedó viendo y dice, ¿por qué trae tanto dinero este joven? ¿Será narco? ¿Qué será este joven? ¿Saben qué eran, hermanos? Eran bolívares. Y ya le dije yo, ¿y eso cuánto es? No, esto no son ni 5 pesos. O sea, el dinero se les devaluó tanto, hermanos, que eran millones y millones que no les servían para nada. Porque eso puede pasar cuando confiamos y depositamos nuestra fe, nuestra confianza en aquello que es inestable y pasajero. El peso es inestable, el dólar es inestable, pero hay un Dios que es firme, un Cristo que nos sostiene, y es por eso que aunque la seguridad del mundo, lo que para el mundo es seguro, para nosotros nuestra seguridad siempre debe de ser el Señor. ¿Qué hacía con tanto dinero ese joven? Bueno, él en lugar de dar cartas de oración, ¿verdad?, él andaba repartiendo ahí bolívares y de cuando se acuerda un bolívar, ore por mí. Y por ahí tengo yo varios que él me dio, pero así los niños bien contentos, me dieron un bien, no sé, no, pero ni para un chicle, ni para la envoltura, hermanos, pero por eso traía ese dinero, ¿verdad? ¿Sabe algo, hermano? Vamos a un texto de la Biblia, por favor, acompáñenme, ahí es donde estamos, ahí mismo en Mateo capítulo 24, ahora el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Note el 8, dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Sabe, hermanos? Hay algo que está pasando hoy en día, y es que la gente ya no suele ser feliz. El misionero hablaba en la mañana de Uruguay, que según es uno de los países más felices de Latinoamérica o del continente americano, y él daba ahí, ¿verdad?, lo que él veía también al visitarlo. Pero sabe, hermano, vivimos en un mundo muy triste, hermanos. Vivimos en un mundo muy vano, que la Biblia también nos habla de eso. Salomón nos habló en Eclesiastés de la vanidad de la vida, de la vanidad del trabajo, de que él dijo, ¿verdad?, todo es vanidad. Y dice la Biblia que esto será principio de dolores. Aunque el mundo está sufriendo, porque el mundo sufre, hermanos. Hay niños que son abandonados. Yo prediqué la semana pasada acerca, hermanos, de los niños y las estadísticas que hay a nivel mundial y a nivel nacional en nuestro país. Y, hermanos, hay niños que están sufriendo. Hay gente, hermanos, que sus familias están desmoronando. Hay jóvenes que dicen ser felices, pero están en depresiones, en ansiedades. Hoy más que nunca hay juventud en depresión, hermanos, cuando tienen todo para ser felices. Porque en verdad, hermanos, la juventud hoy no sufre tanto como otra juventud sufrió hace tiempo, o la niñez que tuvo muchas limitaciones en años atrás. Pero hay gente que está sufriendo y tiene muchos dolores, hermanos. La cristiandad sufre, hermanos. Hay cristianos que han llegado a quitarse la vida. Hay pastores en el ministerio que se han quitado la vida porque vivimos en un mundo de mucho dolor, hermanos. Vivimos en un mundo en que la gente está vacía, hermanos, que trata de llenar ese vacío con otra persona, que trata de llenar ese vacío con cosas materiales. Pero sabe, en medio de estos principios de dolores, y estos principios de dolores, hermanos, la gente podrá sufrirlos, pero en la eternidad pudiera evitarlos. Pero ¿sabe cómo se va a poder evitar, hermanos? Cuando los cristianos veamos que en ese tiempo es nuestro tiempo y nuestra oportunidad, hermanos, de brillar en medio de tanta tristeza, de tanto sufrimiento y de tanta mortandad, hermanos. Gente se está yendo al infierno, hermano. El mundo vive cada vez más en ansiedad, hermanos. El creyente en ese tiempo debe demostrar que confía en un Dios grande, un Dios verdadero, un Dios poderoso, hermano. ¿Quién no se ha desanimado? Aquí estoy yo con una de las manos arriba, hermano. ¿Quién no se ha sentido ansioso alguna vez, hermano? ¿Quién no se ha preocupado? A veces nos podemos deprimir. Elías se deprimió, le dijo a Dios que ya le quitara la vida. ¿Y que hizo Dios? Lo consoló, lo mandó a descansar, le mandó una hamburguesa doble, le mandó ahí una torta, hermanos, y después él siguió su camino y siguió haciendo lo que Dios le pidió. Porque podemos desanimarnos, sí, hermanos. Podemos entristecernos, sí, somos seres humanos, emocionales. Tenemos un corazón, algunos unos más sensibles, otros más fuertes. Pero, hermanos, nuestra confianza debe de estar hoy más que nunca en el Señor, hermanos. Confiar en Dios, hermanos, significa
que Dios sigue actuando, sigue trabajando aún en medio de los tiempos que nosotros vivimos, hermanos. Escuchamos, hermanos, de tantas cosas, de tanta gente sufriendo, y es por eso que la iglesia debe de ser la luz de este mundo, hermanos. ¿Sabe? Nosotros debemos de impartir esperanza a quienes nos rodean, hermanos. Que la gente vea que los cristianos son los más animados, que los cristianos son los que tienen esperanza, que los cristianos son los que saben a dónde van, saben por qué están, saben su propósito. Pero vienen y le preguntan al cristiano y le dicen: ¿tú quieres aleluya? ¿Tú quieres hermanito y que vas a la iglesia todos los domingos y el pastor te predica ahí, todos los domingos vas y das tus ofrendas, porque así lo dice? Ayúdame con ese problema que tengo, dime qué hacer. ¿Y qué contesta el cristiano? No sé. No, hermano, ¿cómo que no sé? Podemos ayudar a otros en sus ansiedades, en sus depresiones, en sus tristezas. Si no sabe más que decirle, dígale: hay alguien que le ama, y alguien que murió por usted, y hay alguien que tiene una promesa que un día usted puede olvidarse de sus dolores en este mundo, que usted le recibe y entrega su vida a Él. Pero debemos impartir esperanza, hermanos. Es el tiempo de que nosotros como cristianos anunciemos que Cristo viene pronto. Acompáñenme, 1 Tesalonicenses 5:3, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, hermanos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Dice así, hermanos. Versículo 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Y que dice, hermanos, no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, que dice, hermanos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, hermanos. Es el tiempo, hermanos, de anunciar que en Cristo hay salvación y que en Cristo hay esperanza y que se puede alcanzar esa salvación por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando fue el tiempo de la pandemia, el que no se asustó está mintiendo, ¿ok? Todos nos asustamos, hermano. Escuchábamos que alguien tosía y todos así como, hermano. Escuchábamos como que alguien empezaba ahí como, y todos nos asustábamos, hermanos. Mi esposa y yo, hermanos, Judá era pequeño y tomamos muchas precauciones, de veras. Una tía de mi esposa no dejaba entrar ni a sus hijos a la casa, hermano. Así fue la crisis, que no nos dejaba ni entrar. O sea, no nos veía, y cuando nos veía, hermanos, agarraba ácido muriático, hermano, y sosa, no sé qué tanto les echaban, porque eliminaban todas las bacterias. El ácido muriático fue broma, ¿no? Era desinfectante. Pero se protegió mucho y hubo gente que no murió de COVID, hermanos. Hubo gente que se puso tan ansiosa y se enfermó, hermanos, de lo emocional, y solamente la pandemia vino a terminar con ellos. Pero, hermanos, todos nos espantamos. Nosotros dejamos de salir a ganar almas, hermanos, no salíamos, porque la gente de su casa pues no tenía cubrebocas. Pero un día mi esposa, como siempre, animándome, ¿verdad?, empujándome, me dijo, no, ya estuvo bueno de estar aquí, y vamos a ir a ganar almas. Y no sé qué tanto a Judá le pusimos, hermanos,
algo transparente, hermano. Si no le daba COVID, se iba a estar ahí asfixiando al niño, pero teníamos que darle ventilación. Y nos fuimos a compartir el evangelio. La gente, hermano, andaba en la calle ya como si nada. Ya después de un tiempo se acostumbraban a ver gente morir. Después de un tiempo se hicieron inmunes, contagiaban a otros. El COVID fueron más fuertes a esta enfermedad. Y la gente andaba como si nada. Los bares empezaron a abrir. Las cantinas, los lugares que según no eran, ¿cómo decían a eso, hermanos? Eso que eran lugares. ¿Perdón? Esenciales, gracias, hermano. Y nosotros ahí atrincherados, hermano, porque nos iba a dar COVID. Entonces, gracias a Dios no nos enfermamos y nos pusimos a predicar el evangelio. Empezamos a ver gente que estaba receptiva a la palabra del Señor. Porque, hermanos, cuando la gente está en crisis, el cristiano debe de tener optimismo, debe de tener confianza y debe de ser una luz para otros y anunciar, hermanos, que en Cristo hay esperanza, porque ya no estamos en tinieblas, porque ya no estamos nosotros, hermanos, en la oscuridad. Ahora somos hijos de luz y debemos de llevar esa luz a aquellos que no la tienen. Dice la Biblia en el versículo 6, lo que vamos a leer: por tanto, ¿qué dice, hermanos? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, hermanos. ¿Sabe? El cristiano debe de estar alerta, debe de estar sobrio, debe de estar ahí alerta para poder estar haciendo la obra de Dios aún en medio de tanta crisis que pudiéramos vivir, hermanos. Mateo 28, 19, se lo sabe de memoria, yo lo sé, pero acompáñenme por favor. San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios, hermanos. San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sabe qué es lo que más debemos de hacer en este tiempo, hermanos? Cuando hay guerras, cuando la gente está ansiosa, cuando la gente vive triste, cuando la gente está sufriendo, el cristiano debe de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La misión de la iglesia no cambia con los tiempos que nosotros vivamos, hermanos, con las crisis que este mundo enfrente. La gran comisión no cambia, o no nos dijo: por tanto, ir a hacer discípulos solo si no hay pandemia. Por tanto, ir a hacer discípulos solamente si no hay calor, ¿verdad, hermanos? Con el calor. Por tanto, ir a hacer discípulos solamente si no hay violencia. Si estáis en alguno de los áreas, ahora hay que ser prudentes, ¿ok? Pero Dios nos da un mandato y Dios nos da una encomienda. Entonces, la iglesia no debe de cambiar su comisión, su mandato y lo que Dios le ha pedido en los tiempos de crisis, en los tiempos de inestabilidad, hermanos. ¿Saben, hermanos? En la pandemia muchos misioneros se regresaron a sus países, hermanos. Hubo otros que se quedaron en el país y Dios les ayudó, pero hubo muchos que no pudieron quedarse porque de plano no se podía, hermanos. Por eso hoy el mensaje es más urgente, hermanos. Por eso la iglesia debemos de aprovechar esa oportunidad para compartir el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra misión entonces es llevarle las buenas nuevas, que la gente pueda restaurar su vida, que la gente pueda encontrar esa restauración espiritual, hermanos, y también anunciarles que en Cristo hay esperanza y que en Cristo hay salvación. ¿Sabe? Hay muchas crisis que pudiéramos enfrentar, pero la mayor crisis y la mayor necesidad que un ser humano tiene, hermanos, es la salvación de su alma, hermanos. Y el gobierno no lo va a hacer, hermanos. La ONU no lo va a hacer. Ninguna organización, hermanos, va a preocuparse por el alma y por el destino eterno de las personas. Ninguna, hermanos. Ni la secta se preocupa por ellos. ¿Quién se debiera de preocupar por ellos? Nosotros, hermanos. Debemos de aprovechar esos tiempos que la gente está sensible. Porque, hermanos, la gente sin duda que necesita dinero, la gente necesita comida, la gente necesita trabajo, la gente necesita muchas cosas, pero nuestra labor no es social, nuestra labor es una labor espiritual, de llegar a sus vidas, de poder enseñarles de la palabra del Señor y poder, hermanos, que ellos entiendan que necesitan salvación, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos enseña que ellos tienen una necesidad muy grande, viven en pecado y el pecado los condena. Romanos 3:23 lo enseña, hermanos.
Por eso Cristo vino a este mundo a dar su vida por ellos, por nosotros y por toda la humanidad. Regresa a Mateo, por favor, capítulo 24. En el capítulo 24, versículo 7 ahora, hermanos. Dice así, hermanos: porque se levantará nación contra nación, eso ya está pasando, reino contra reino, habrá pestes, también las hay, hambres ya las hay, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La gente está sufriendo. Entonces os entregarán la tribulación, el versículo 9, hermanos, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice, hermanos? Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando sea predicado el Evangelio en todas las naciones. Ciertamente los tiempos se acercan y Cristo viene pronto. Pero sabe, hermanos, hay etnias que ni siquiera saben que existe Jesús y que ni siquiera han leído una hoja de la Biblia, porque ni siquiera hay una traducción en su propio idioma y no han escuchado el Evangelio, hermanos. A veces oramos, ¿verdad? Y decimos: sí, Señor Jesús, tan pronto, y ven por tu iglesia. Sí, hermano, pero para que Cristo venga, vamos a estar predicando el Evangelio, porque cuando se predique el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y sabe, hermano, este tema es muy amplio. El contexto que nos habla aquí, hermanos, está hablando de cuando nosotros ya estemos con Cristo y la tribulación y la gran tribulación vengan, y el amor de muchos se va a enfriar, y unos se van a entregar unos a otros, y habrá muchos que van a sufrir, y todo esto, a nosotros ya no nos va a tocar todo esto, hermanos. Pero mientras estamos aquí, debemos de ser fieles en predicar la palabra del Señor. Un versículo ahí dice que el amor de muchos, dice, se enfriará. Y el amor de muchos, dice, se enfriará, y se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe, hermanos? Vivimos en un tiempo que hay muchos que ya están engañando a otras personas, y que el amor de muchas personas, hermanos, se ha enfriado. Hay muchos que ya no están ni fríos, ya están congelados, están muertos espiritualmente hablando, hermanos. ¿Sabe? Me recuerdo mucho lo que, ya te concluyo aquí, lo que estaba predicando el pastor Asael hace 15 días, y él decía algo que está pasando. Decía: en nuestro movimiento Bautista Fundamental, muchos están apostatando, hermanos, y muchos están dejando la verdad del Evangelio. Y muchos hermanos se han vuelto a las fábulas. Y muchos hermanos, en lugar de entregarse más y hacer más cosas para que la iglesia vaya y se reúna, muchos quitan actividades o reuniones para que la gente esté más cómoda, hermanos. Cualquier iglesia que busca la comodidad, hablando de que como miembros estemos así, bien tranquilos, sin que nadie nos diga nada, es una iglesia que no está haciendo bien, hermano. Perdón si la incomodo, a lo mejor a veces. El hermano Leo me dijo que ando muy duro y que me tranquilice. El otro día me dijo, pero de verdad que por todo mi amor yo les predico. Pero, hermanos, hoy ser cristiano, hermanos, radical, como algunos dicen, se están extinguiendo, hermanos, en todas las áreas. Porque se está multiplicando la maldad. Aplicando este texto a nuestros días, el amor de muchos ya se enfrió, hermanos. Hay pastores, hermanos, que son corridos de sus iglesias porque le dicen la verdad a los hermanos. Hay pastores que les dan una patada y dicen: no, pastor, con mis pecados no te metas, y con mis hijos no te metas. Si yo tengo un hijo que es homosexual, si yo tengo un hijo que es rebelde, no le llames la atención, porque para eso te pagamos y para eso estás aquí. Y no es así, hermano. La labor de un pastor y un siervo de Dios es predicar todo el consejo de Dios, aunque eso duele. Entonces, hermano, mi deseo y mi anhelo es animarle con esto. El mundo, hermano, está destrozado. Económicamente, hermanos, estamos batallando y sufriendo. Socialmente estamos mal. No hay seguridad, etc. En todo el mundo.
Y hoy más que nunca debemos, hermanos, de ser puestos sobre ese artefacto, y que nuestra luz brille hacia las demás personas, hermanos, y que les llevemos la luz del Evangelio, porque muchos están fríos, hermanos. Hay muchos hermanos que dejan de venir a la iglesia, hermanos. A veces nos enfermamos, a veces pasa algo y se entiende. Pero hermanos, no es porque me envíe esto, no soy un grupo de pastores que en lugar de mandarme doctrina bíblica, teología sistemática y de diferentes autores, me mandan memes, hermano. Y pusieron esto, dice, hay unos hermanos que les apodan el recibo de luz. ¿Por qué? Porque llegan cada 2 meses, no se aparecen en la iglesia. Esos ya están fríos, hermano. Hermano, debemos de permanecer y estar ahí. Bien predicaba el hermano de la mañana, ¿verdad? Y nos animaba a estar unidos, a estar ahí, hermanos, en la iglesia, a colaborar. Hermanos, aunque muchos se enfríen, usted no se enfríe. Aunque se multiplique la maldad y muchos digan ya, porque muchos dicen así, hermanos, no, ya el movimiento bautista ya va en declive, cae en puro legalismo, que esos, al poder ser celoso de la Biblia, le dicen ser legalista, hermano. Al hablar en contra, hermanos, de cosas que la Biblia nos declara y nos afirma que están en contra de Dios, nos dicen que somos legalistas y que los pastores se enseñorean de la gente y todo esto, y nuestro movimiento está siendo muy afectado. Se están volviendo mesiánicos, se están volviendo liberales, se están entregando a cosas que en años pasados nunca habíamos visto. Y hoy yo me pregunto, hermanos, ¿quién va a predicar después? Cuando no haya grandes hombres de Dios como los que hoy tenemos predicando, no hablando de pastores jóvenes como yo, sino siervos de Dios que han pasado 40, 50 años fieles a la Biblia, fieles a la palabra, celosos de la sana doctrina. ¿Quiénes van a ser los siguientes? Mi suegra nos dijo un día a mi cuñado y a mí, Rafa, y a mí, no, hombre, pues ojalá que sí, pero yo creo que haya más todavía. No porque yo no me crea capaz, sino porque, hermanos, yo me conozco y sé que me falta tanto todavía por crecer. Pero, hermanos, mantengámonos firmes y mantengámonos fieles. Aunque el mundo entre en crisis, aunque oigamos de guerras, aunque oigamos de pestes, aunque oigamos que hay bombardeos, aunque oigamos que aún en México la cuestión política, social, diplomática es en crisis, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es principio de dolores, pero todavía no es el fin. Entonces despertemos, no durmamos, prediquemos, seamos fieles, seamos constantes, afirmémonos en Cristo y seamos leales al Señor, hermanos. Porque, hermanos, ¿quién se va a parar por Cristo cuando muchos están dejando las cosas de Dios? Hay muchos que ya han dejado el camino. Y, hermanos, que Dios nos guarde. Y mi deseo es que como iglesia seamos fieles, hermanos. Sí nos podemos espantar, yo creo, hermano. Si Trump dice que va a atacar México, hasta yo me espantaría. Pero más poderoso es Dios para cuidarnos a nosotros. Sí pudieran venir enfermedades, pero ya vivimos una pandemia, Dios cuidó de nosotros, perdimos a seres amados, pero Dios permite las cosas para que este mundo voltee a verle a Él, hermanos. Y aún con todo, hay tanta rebeldía, hay tanta oposición hacia Dios. Lo dice la Biblia, que Dios, hermanos, no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Vamos, Dios ya debería de haber consumido nuestro mundo. Estamos peor que en Sodoma y Gomorra, pero Él no retarda su promesa, hermanos. Él quiere que todavía otros se arrepientan. ¡Qué bendición! Ya somos salvos, pero que de aquellos que aún no le conocen. El Señor nos ayude. Padre, te damos gracias, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Señor, vivimos en tiempos peligrosos.